Señor no deja de impresionarme es la fidelidad, porque todos sabemos el testimonio de Giselle y vemos ahora que se ha unido con Joao y el Señor hace las cosas perfectas porque son un matrimonio, ¿verdad? Que encajan bien y juntos tienen un corazón de servicio. Y qué mejor manera hoy de consagrarle esta casa al Señor, esta bendición, que con un servicio a Él, ¿verdad? Qué mejor manera de consagrar esta casa al Señor y pedirle que la siga, o sea, que los que están aquí, los que habitan, que sean bendecidos tanto en la salud como en la espiritual y que todo aquel que entre por la puerta encuentre algo nuevo, algo para su vida que sea fortificante. Así, hermano, que damos gracias a Dios por este lugar, por la vida de Giselle, de Joao, de la familia que ha abierto sus puertas. Y continuamos nuestro estudio del libro de Romanos, capítulo 8. Antes de comenzar, hermano, yo quiero pedirles a todos y cada uno de los oyentes que por favor dejemos a un lado todo lo que hemos traído nosotros, todas las creencias que hemos traído, todo lo que nos ha influenciado en nuestra vida, todos los prejuicios que muchas veces tenemos cuando escuchamos la palabra de Dios. Que dejemos a un lado de eso hoy y que solamente abra el corazón para que el Espíritu Santo de Dios nos hable. No es mi propósito venir a convencer ni a obligar a alguien que crea lo que la palabra dice. Pero sí mi propósito es que el Espíritu Santo toque sus vidas para que haya un cambio radical y que podamos nosotros entender lo que el Señor nos quiere hablar. Estamos hablando sobre el libro de Romanos capítulo 8. Hoy vamos a estar tocando los versículos del 31 al 39. Y como he venido hablando, hermanos, les repito, necesitamos dejar a un lado todos los prejuicios porque este capítulo 8 específicamente trae mucha discusión. Hay mucha contrariedad entre los hermanos, hay muchos versículos que sacamos de contexto, o sea, hay muchas cosas que nosotros necesitamos como creyentes verdaderamente entender, estudiar la palabra de Dios para que podamos vivir lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces hoy, hermanos, estamos llegando al final del capítulo 8. Decíamos que Romanos 8, ¿cuántos versículos tiene? 16. Decíamos que el libro de Romanos, ¿cuántos capítulos tiene? Esa pregunta la he hecho todos los domingos y ninguno me contesta. ¿Cuántos? 16. Exactamente. Ojalá, al menos de lo que quede de este estudio de Romanos, que nos quede que Romanos tiene 16 capítulos y que el capítulo 8 tiene 16 versículos. Bueno, yo pienso y ojalá, verdad, que esta enseñanza que hemos traído, porque ya ha sido varias semanas, ha sido varios meses que ya hemos estudiado el capítulo del libro de Romanos, yo en mi corazón deseo, verdad, que algo les haya quedado a ustedes y algo han aprendido. Por eso mi recomendación es que estudien la palabra y que incluyan el libro de Romanos en su estudio, que permanezcan en el libro de Romanos, porque es uno de los libros que más tiene doctrina en nuestra vida cristiana. Entonces, hoy estamos llegando ya al final del capítulo 8 y podríamos decir que el apóstol Pablo acá nos está llevando a la culminación de su enseñanza sobre la mayor y más perfecta obra llevada a cabo en la humanidad por nuestro Señor Dios a través de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Hoy estamos culminando, el apóstol Pablo nos lleva hoy como al final, como al tope, a lo más arriba de la obra que el Señor hizo, esa obra perfecta, esa obra maravillosa que llevó a cabo para la humanidad, pero que la llevó a cabo a través de su Hijo Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Hemos visto que el capítulo 8 del libro de Romanos es el capítulo de la Biblia que más habla del Espíritu Santo, que más nos ha llevado a conocer el Espíritu Santo. Romanos 8 es un capítulo de mucha esperanza y mucha seguridad para todos los creyentes, ¿verdad? Y tiene un gran contenido doctrinal en lo relacionado a ¿qué? A nuestra vieja manera de vivir. Y la constante desilusión que alcanzamos nosotros por nuestros propios medios de querer tener la salvación. Todos hemos visto a través de la carta de Romanos que estamos desilusionados al ver que por más de que yo haga y quiera hacer y me esfuerce por hacer, no voy a tener la salvación
porque la salvación no es por gracia, sino por qué, por obra. Hemos visto la maravillosa obra, ¿no? Ah, si están teniendo cuidado, ¿no? Yo pensé que estaban todos. No, es que la cuestión es que uno habla y todo el mundo dice amén, 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 pero a veces no saben ni qué es lo que está hablando. Entonces, eso es lo que quiero yo hoy, o sea, que estén pendientes, y eso es lo que el apóstol Pablo hace. El apóstol Pablo, cuando comienza en sus enseñanzas, él primero comienza con preguntas, o sea, inquietando a la gente a que piensen, los reta a que tengan la mente abierta a lo que él va a estar hablando y lo que está enseñando. Entonces decíamos que la salvación es ¿por qué? Por gracia y no por obras, ¿verdad? Ok, entonces eso es lo que ha venido el apóstol Pablo enseñándonos por todo su libro, sobre todo en el capítulo 8, y nos muestra que el Espíritu Santo de nosotros, desde que nos regeneró hasta que nos lleva a la presencia del Señor, hace una obra constante en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 8, versículos 31 al 39, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, entonces, como hemos podido darnos cuenta, Romanos, y el capítulo 8, claramente, es una enseñanza dirigida a los cristianos. No está dirigida a los no creyentes, sino a los cristianos, y nos habla de la conducta cristiana y de la seguridad de la vida del cristiano aquí en el Espíritu. Ya hemos, hermanos, escalado durante varias semanas, varios meses en el estudio de Romanos, y hoy llegamos al punto más alto de la cúspide en el tema de reconciliación, justificación, redención y salvación. Entonces, si Romanos 8 hubiera terminado los versículos 28 al 30, ya estaríamos nosotros más satisfechos, ¿verdad? Porque si leemos hasta Romanos 30, encontramos que hay algo más de lo que nosotros, es mucho más de lo que nosotros necesitamos saber y entender. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que el apóstol Pablo, aparte de ser un gran teólogo, él tenía un corazón pastoral. Y la intención de él fue demostrarnos, con esa enseñanza, hermanos, la seguridad de quienes somos en Cristo y la seguridad de nuestra salvación gracias a su misericordia, su bondad y su amor. Repito, si hubiéramos quedado en Romanos 8:30 estaríamos satisfechos. ¿Por qué? Porque él dice que las cosas del Señor se para bien y que todo lo que ya leímos. Pero el apóstol Pablo quiso dar más, enseñarnos más y demostrarnos que quienes somos en Cristo, es que tú tengas la seguridad de quién eres en Cristo. No que andemos en la vida como sus cristianos que son y no son, que piensan que son y que no son, sino que tú tengas la seguridad de quién eres en Cristo. Si yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿quién eres tú en Cristo? ¿Estás en la capacidad de responderme? No sé si entendieron la pregunta, pero están todos como callados. Si yo les pregunto hoy, ¿quién eres tú en Cristo? ¿Estás en la capacidad de responderme quién en Cristo? Tienes que estar en la capacidad, porque si estás el día de hoy aquí sentado, es porque tienes el deseo, el hambre, el ansia de ¿qué? De conocer, de escuchar y de estar en las de Dios. Entonces no podemos ser hermanos con los cristianos que andamos por el mundo como lo que dice la palabra de Dios, como la ola que nos lleva y nos trae. Hoy somos cristianos, hoy somos salvos, mañana no sabemos.
el próximo domingo, no, quién sabe yo cuándo estaré, no. Creo que seamos los cristianos que tenemos la seguridad quiénes somos en Cristo, que tenemos la seguridad que nuestra salvación es gracias al amor y la misericordia de quién, de Dios. Entonces decíamos que el apóstol Pablo llega aquí a la culminación, porque a partir del capítulo 9, 10 y 11, el apóstol Pablo se va a centrar ya en otro tema. El apóstol Pablo se va a centrar en la pregunta de que, entonces, ¿qué pasó con las promesas que le fueron dadas a Israel? Y a partir del capítulo 12 se centra en el resultado de entender lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Por nosotros. Así, hermanos, que yo quiero que de esa manera, repito, dejemos a un lado todo lo que hemos traído nosotros en nuestra enseñanza, porque en la vida cristiana hemos recogido enseñanzas de aquí, de allá, hemos escuchado de aquí y allá, y hemos hecho prácticamente nuestra propia teología. Pero la bendición de hoy es que yo quiero que abramos nuestro corazón y permitamos que el Espíritu Santo nos hable directamente a nosotros, que sea el que nos convenza, nos convierta y que nos sea bien. Así que aquí se cierra la exposición del apóstol Pablo de la bendita doctrina de la justificación por la fe y las consecuencias o las consecuentes bendiciones que trae a nuestra vida. Pablo ha indicado que lo que el pecador necesita sobre todas las cosas es que una posición justa ante Dios. Eso es lo que nosotros como pecadores, una posición justa ante Dios, y que esta posición no puede ser obtenida por ningún esfuerzo humano. Esta posición justa ante Dios no puede ser obtenida por ningún mérito humano. Y nos señala que como Cristo es el don divino de nuestra salvación, y que solo es a través de la fe por Él que nosotros podemos tener la salvación. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, acá encontramos nuevamente al apóstol Pablo una vez más con su estilo particular de preguntas retóricas, ¿verdad? Él tiene un estilo particular de enseñar y de comenzar sus enseñanzas, sus prédicas con unas preguntas que llevaban a todas las personas a pensar. Comienza esta porción bíblica con la pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, él inicia con esta pregunta no porque él no sepa la respuesta, sino porque él necesita que la gente esté despierta, porque él sabe perfectamente lo que él va a hablar. El apóstol sabe perfectamente lo que él va a comunicar. Así que dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué conclusión? Dice él, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Qué pues diremos a esto? ¿A qué conclusión llegamos de haber escuchado todo lo que él ha expuesto anteriormente de la obra de Dios a nuestro favor? Esta cita bíblica es la declaración, hermanos, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Constituye un resumen perfecto del Evangelio. O sea, resume todo el Evangelio en esta palabra. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, nos permite ver que Dios está de nuestro lado. Nos permite que Dios está de nuestro lado, pero no como un ser vil. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Que Dios está a nuestro lado no como un ser vil que puede ser movilizado para el logro nuestro y personal, para nuestros deseos, sino está a nuestro lado como la forma indica los acontecimientos cristianos, como nuestro Señor que nos ha reclamado para sí mismo. ¿Por qué aclaro esto, hermanos? Porque las personas dicen, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es un versículo que han sacado del contexto, nuevamente en el versículo en el capítulo 8. La gente dice, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Piensan y creen que los cristianos están libres de problemas, de situaciones, de dificultades porque Dios está con nosotros. Entonces, si Dios está con nosotros, vamos a hacer locuras, vamos a hacer cantidad de cosas, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, este versículo no es para que nosotros, este versículo es para que entendamos que el Señor nos está dando a nosotros la seguridad de que por ser cristianos no vamos a tener dificultades ni situaciones difíciles. Entonces, muchos dicen, pero si Dios está conmigo, es quien contra mí. Entonces vamos a hacer
las cosas que queramos y no vamos a ser dominados ni vencidos porque Dios está conmigo y quiere conmigo. Entonces, eso no es lo que dice el versículo. Ahora, muchos dicen, sí, yo creo en esa verdad, yo creo en lo que la palabra dice, yo sé que Dios mostró su amor con los hombres y envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, yo lo creo, lo entiendo, mucha gente dice y lo he escuchado. Pero también dicen, yo sé que al hombre toca luchar o hacer algo para mantener su salvación. Y a continuación, Pablo da una razón lógica para qué, para desmentir esa posición. Y Pablo dice en el versículo 32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Entonces, es decir, que nosotros al pensar, enseñar o estar compartiendo que un elegido de Dios puede perder salvación por su condición indigna, como alguien pensaría, es decir, que Dios falló en su obra de redención y que la entrega de su Hijo amado no tuvo capacidad de cumplir su objeto de ¿qué? De salvar a la humanidad. Entonces, si yo digo que yo pierdo mi salvación, que usted puede perder su salvación, hermanos, estamos mostrando que Dios falló con su obra de redención y que la obra que Él hizo al entregar a su Hijo amado no tuvo la capacidad, no fue lo suficientemente fuerte para poder cumplir con la salvación de los demás. Si yo digo que la salvación es por gracia y no por obras, entonces si yo hago y tengo que hacer algo para mantenerla, estoy haciendo ¿qué? Obras y no gracias, ¿verdad? Si yo soy de los que me amparo en la gracia de Dios para cometer pecado, no soy salvo. ¿Me escuchan bien? Porque la gente dice, ok, yo soy salvo, entonces vamos a pecar porque no. Si tú eres de los que estás amparándote en la gracia de Dios para seguir en el pecado, yo quiero decirte hoy que tú no eres salvo. Esa es una demostración que tú eres salvo. La persona que se ampara en la gracia de Dios para seguir el pecado no es salva. Ahora, si tú no pecas por temor a perder la salvación, es diferente a que si no pecas por amor a Dios. Cuando yo no peco por amor a Dios, es por misericordia de Dios que Él ha colocado en mí. Pero cuando yo no peco por temor a perder la salvación, entonces yo estoy haciendo la obra. No la está haciendo el Señor, ¿verdad? Entonces, el versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos da también con Él todas las cosas? Es decir, todas las cosas, pero hermanos, aquí necesitamos hacer otro alto y pensar. Cuando la gente dice, si Dios entregó a su Hijo, no escatimó, ¿cómo nos da todas las cosas? No son las cosas que tú piensas, un buen trabajo, un buen carro, una nueva casa. No son esas cosas que el apóstol Pablo está hablando. No son esas cosas que nosotros estamos pensando, pero si Dios me da todas las cosas, ¿por qué no me va a dar un carro nuevo? No. No podemos seguir, hermanos, con ese pensamiento. Entonces, la expresión no escatimó a su propio Hijo es una expresión muy fuerte, hermanos. Es una expresión muy fuerte que alguien puede llegar a pensar, pero si no cumplió en mucho el objeto de salvarlos, esa expresión, ese pensamiento de llegar a pensar de que algunos pierdan salvación, muestra a un Dios débil, ¿verdad? Muestra a un Dios que indeciso. Y por eso no es el Dios que el apóstol Pablo nos está hablando. El Dios que el apóstol Pablo está presentando en esta epístola es otro. Por el contrario, que Dios es por nosotros, tiene más profunda manifestación en la entrega de una demostración, escúcheme bien, en la entrega de una demostración que debería eliminar cualquier duda sobre su compromiso con nosotros aquí hasta el final. Eso es complicado, hermanos. Eso es complicado de entenderlo, pero yo quiero que vayamos llevando el hilo de lo que el apóstol Pablo está queriendo decir, pero a su vez, hermanos, yo les pido, verdad, de corazón, que no nos cerremos
a lo que hemos nosotros creído, a lo que nos ha enseñado o a lo que hemos escuchado, sino que permitamos que el Espíritu nos hable de diferentes maneras y tú pesas. El apóstol Pablo dijo, coge y una balanza y pesa lo bueno y lo que no te sirve lo desechas y lo otro no lo tienes. Entonces, Dios es por nosotros, tiene la más profunda manifestación, hermanos, en la entrega de una demostración. Él está demostrando a nosotros que tenemos que eliminar toda duda sobre nuestro compromiso hasta el final. Él va a cumplir con su compromiso hasta cuándo, hasta el final. Pablo ya había expresado esta lógica en el capítulo 5 de Romanos, donde se inicia este gran tema de la seguridad de salvación. Acompáñenme a Romanos 5, versículos 8 y 9. Romanos 5, 8 y 9 dice, Pablo dice, pero Dios muestra su amor ¿para quién? Para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por quién? Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, pues seremos ¿qué? Salvos de la ira. Ahí comienza el apóstol Pablo a demostrarnos la seguridad de salvación. Si Dios, pero Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo más? Con mucha razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, pues tenemos que salvos de la ira. Entonces, si Cristo murió por nosotros, cuando éramos nosotros viles pecadores, enemigos de Él, y nos reconcilió a través de su obra, la lógica de Pablo es que ahora que somos hijos de Dios, con más veras Él va a hacer la obra a nosotros. Con más veras Él va a hacer la obra a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Él dijo, consumado es. Está todo hecho. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como nos da también en todas las cosas. Es una pregunta retórica que Pablo hace, el apóstol Pablo hace. O sea, él comienza diciendo, ¿cómo no nos va a dar las otras cosas, verdad? Entonces, es claro que nuestra salvación es segura. Y esta pregunta retórica que hace el apóstol Pablo tiene como respuesta clara que Él nos dará todo lo que ha prometido, nuestra salvación y la glorificación eterna, porque Dios no se equivoca, Dios no miente, Dios no se arrepiente. Hermanos, no hay ninguna duda que esta pregunta es que lo lógico es que alguien piense que los elegidos de Dios pueden perder la salvación. No se puede perder porque las fuerzas, nosotros no podemos perder algo que no hemos podido ganar con nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque es un regalo divino, acorde al plan de Dios. Tú no puedes perder algo que no has ganado. Tú no puedes perder la salvación si no te ha costado a ti nada, no has hecho nada, no lo has ganado con tu propia fuerza. ¿Cómo vas a perder? Ahora, leemos que el apóstol Pablo en el versículo 33 nos conduce a todos los lectores a esa cita divina a la cual ninguno podemos evitar. Todos sabemos que tenemos una cita divina algún día que no podemos ni evitar ni posponer y nos presenta ante el tribunal divino, a ese lugar donde tú y yo tenemos que ir, a ese lugar donde todos los hombres vamos a comparecer. Ese día todos estaremos frente al juez perfecto y el apóstol Pablo pregunta en el versículo 33. Yo quiero que tú te imagines ese día tú vas a estar ahí sentado en la corte suprema, la corte celestial, y entonces ahí vemos que el apóstol Pablo pregunta en el versículo 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Se pregunta, ¿alguien se presentará y nos señalará como culpables, como transgresores de la ley de Dios? Él está preguntando, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Habrá alguien que se levante, alguien que presente una lista que nos haga perder la salvación porque somos transgresores de la ley de Dios? Probablemente sí, claro. Y entre ellos está ¿quién? El acusador.
Él está listo ahí a su lista. Pero ¿qué pasa? El apóstol Pablo pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pero inmediatamente el apóstol Pablo señala y dice, Dios es el que ¿qué? El que nos justifica. Con la respuesta de Pablo, no solamente está diciendo que no hay nadie que pueda pararse, sino que está diciendo que Dios es el que nos justifica, aquel que ya nos ha declarado aprobados. Esto nos deja ver que nuestra salvación es segura, porque el juez supremo está a nuestro favor, el único que puede juzgarnos, ya que nos justificó. No lo digo yo, dice la palabra de Dios. Dice, Dios es el que nos justifica. Entonces, nos deja ver, hermanos, que el juez está a nuestro favor, el juez supremo está a nuestro favor, el único que puede juzgarnos, ya que ya nos justificó. Y esto nos lleva al versículo 34, donde Pablo pregunta, ¿quién es el que condenará? En otras palabras, dice, ¿hay alguien que pueda presentar cargos en nuestra contra? ¿Hay alguien que quiera levantarse y mostrar algo en contra tuyo o mío? ¿Alguien que pueda sacar una lista de nuestros pecados y acciones para señalarnos como culpables? La respuesta nos hace esperar. Inmediatamente, con un contundente no, Pablo contesta, no, porque dicha lista la tomó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y Él pagó todos los castigos que merecíamos tú y yo. Colosenses 2, 13, 14. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos ¿qué? Todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra ¿quién? Contra nosotros, que nos era ¿qué? Contraria, y la quitó de en medio clavándola ¿en dónde? En la cruz. El apóstol Pablo está resumiendo aquí lo que está hablando. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la expulsión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó en medio clavándola ¿qué? En la cruz. Entonces, ¿quién es el que condenará? Y el apóstol Pablo responde con una afirmación contundente. Cristo es el que murió. Por lo tanto, no hay cargos para nosotros los que estamos en ¿qué? En Cristo. Así como el apóstol Pablo inicia este capítulo 8, ¿se acuerdan cómo inició en el capítulo 8? Afirmando que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así inicia el apóstol Pablo. Esto versículo 8, al final, no es algo que el apóstol Pablo sacó de la manga. Él desde el comienzo, desde el primer versículo, dice, no hay ninguna condenación para los que están ¿dónde? En Cristo. En Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, vemos que vayamos, ¿quién es el que condenará? Entonces el apóstol Pablo responde que no, contundentemente dice, porque Cristo murió y por tanto no hay cargos para nosotros que estamos ¿qué? En Cristo Jesús. El apóstol Pablo comenzó eso. No hay ninguna condenación por estar en Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿tú estás en Cristo Jesús? ¿Estás andando en Cristo Jesús o estás simplemente siendo un cristiano? Porque es que lo que el apóstol Pablo está hablando aquí es para los cristianos, para los que verdaderamente son cristianos. Hermano, un cristiano salvo no es el que no tiene pecado. La gente dice, no, es que el cristiano que tiene pecado, no. Un cristiano salvo es el que lucha diariamente con el pecado que está en nosotros y sostiene la seguridad que la única persona que lo va a librar es quien Dios. Que muchos dicen, no, es que los cristianos todos son pecadores. Claro, todos somos pecadores, porque es que justo no es uno solo. Pero el cristiano salvo no es el que no tiene pecado, porque no hay uno solo que no tenga pecado. El cristiano salvo es el que lucha diariamente, ¿con quién?
con el pecado. Ahora, pero no solo esto, hay mucho más que nosotros necesitamos saber. Ahora el apóstol Pablo dice inmediatamente, mas el que también que resucitó, mas el que también resucitó. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la muestra de aceptación de la obra de expiación. ¿Por qué? Por nuestros pecados. El apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, van a nuestra fe. Entonces nosotros morimos al pecado cuando Cristo murió. Pero, ¿qué pasa? Resucitamos con la resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo necesita mostrarnos y nos dice cada vez más y más y más. Dice, pero aún más también resucitó. O sea, no quedó en la tumba, no quedó, él resucitó. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra ¿qué? Justificación. Para eso Jesús resucitó, ¿para qué? Para nuestra justificación. Entonces, en otras palabras, su resurrección está en que hemos sido ¿qué? Aprobados por la obra de Cristo. Ahora, en torno a esa pregunta, ¿quién es que condenará? Como si esto ya no fuera suficiente con lo que nos ha dicho, el apóstol Pablo hace otra declaración que nos da mayor seguridad y coloca el sello al favor de los suyos. Nos dice que nuestro Señor Jesús está ahora a la diestra de Dios, ¿haciendo qué? Intercediendo por nosotros. Entonces, el que murió por nosotros reina con el Padre y está intercediendo eternamente a nuestro favor. Yo te pregunto, ¿será que la intercesión de Jesús no es lo suficientemente fuerte para mantenerte salvo? ¿Será que la resurrección de Jesús no es lo suficientemente fuerte para que tú no pierdas salvación? Entonces, la entrega de su único Hijo, la resurrección de Jesús y la intercesión que hace Jesús diariamente por ti no valen de nada si vas a perder salvación. Nos dice que nuestro Señor está ahora a la diestra de Dios intercediendo ¿por quién? Por nosotros. No está haciendo acepción, no está diciendo estoy intercediendo por los que yo quiero que sean salvos, estoy intercediendo por los que me caen bien. Dice, estoy intercediendo ¿por qué? Por nosotros. Y el que murió por nosotros reina con el Padre y está intercediendo eternamente a nuestro favor. ¿Qué dice 1 Juan 2:1? 1 Juan dice lo siguiente, hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, ¿quién? El justo. Versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. Entonces, hermanos, no es que yo por pecar pierda mi salvación. Porque si me voy a eso, entonces la salvación es por obras y no por gracia. Yo estoy teniéndole miedo a no pecar para no perder la salvación. Entonces estoy haciendo una obra en mí de temor. Pero yo no peco es por amor a Dios. Y es diferente nosotros no pecar por amor que pecar ¿por qué? Por temor. Entonces, 1 Juan 2:1, hijitos míos, es cosas os recibo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. No sé si hasta ahora he podido que me entiendan lo que el apóstol Pablo quería explicarnos. No sé si lo que el apóstol Pablo está enseñándonos a nosotros el día de hoy nos puede mover un poquito el piso de lo que nosotros estábamos pensando y creíamos de él. Pero a mí cuando la palabra de Dios me dice, hijitos míos, estas cuestiones para que no pequéis, estoy escuchando la voz de un padre amoroso, de un padre cariñoso, de un padre que entregó su hijo por mí y por mis pecados. Y me dice, le escribo para que no pequéis. O sea, el Señor no está amparando el pecado, no está respaldando el pecado. Dice, yo escribo esto para qué, para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado,
no se preocupe, no lo voy a destituir, no lo voy a desechar. Si alguno ha pecado, abogado tenemos ¿para qué? Para con el Padre, a Jesucristo el justo. Miremos la carta a los Hebreos, cuando se está hablando de la obra sacerdotal de Jesucristo. Dice Hebreos 7, capítulo 7, versículos 24 y 25, dice: mas este Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también, ¿qué? ¿Alguien sabe? Hebreos 7, 24 y 25. Mas este Cristo, por cuanto permanece para ¿cuándo? Para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar, ¿qué? Perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es perpetuamente? Siempre. ¿Verdad? Perpetuamente no es decirle, ok, hoy voy a orar por ti, te voy aquí, ay, ya no. Perpetuamente es para siempre. Y Hebreos 7, 24, 5 dice claro, ese es el sacerdocio real de Jesucristo. Mas este Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también, ¿qué? Puede salvar perpetuamente. Hermanos, esa palabra de Dios es más clara. Pero ¿a quién salva perpetuamente? A los que por él se han acercado a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, aparte de que dice que nos salva perpetuamente, dice que está viviendo siempre para interceder. ¿Por qué? Por nosotros. El juez ahora está a nuestro favor. Hermano, veamos una ilustración más de lo que acontecerá en aquel día cuando vayamos nosotros a estar frente al Señor. El profeta Zacarías tuvo una visión, ¿verdad?, sobre el sacerdote Josué, y la encontramos en Zacarías 3, versículo 1 al 5, donde nos habla de la visión del sacerdote Josué. Dice la palabra del Señor de esta manera, y dice: luego me mostró al sumo sacerdote José, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras el Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Escuchen bien. Luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras el Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Estaba Josué, delante de Jehová, y estaba el Satán, el acusador, el que señala, el que quiere traer perdición a nosotros. Estaba listo ¿para qué? Para acusarlo. Entonces dijo Jehová al Satán: Jehová te reprenda, Satán. Jehová, que has cogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Está hablando de Josué. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. ¿Qué son vestiduras viles? Estaba vestido de pecado, estaba su ropa infectada de pecado, sus vestiduras eran ¿qué? Viles, y permanecía de pie delante del ángel. Entonces el versículo 4 dice: habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él: quitarle esas vestiduras viles, y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas que de gala. Después dijo: pongan un turbante limpio sobre su cabeza. Y puso un turbante limpio sobre su cabeza, lo vistieron de gala, y el ángel de Jehová seguía ¿en qué? En pie. ¿Qué poder tuvo el Satán ante la presencia de Dios? El Satán se quedó con su lista, listo, dispuesto a presentar cargos ¿para qué? En contra de Josué. Pero dicen que el Satán no tuvo absolutamente nada que hablar. Entonces, hermanos, no podemos seguir viviendo con temor o dudas cuando sabemos por las escrituras que nuestro Señor está a nuestro favor, intercediendo eternamente por nosotros. Sí pecamos, claro que pecamos, y todos los días pecamos, pero hay alguien que está intercediendo continuamente y eternamente por nosotros.
Ahora, alguien me podría decir, está bien, Cristo logró todo eso por nosotros, pero los hombres somos tan torpes y desobedientes y que podemos llegar a apartarnos de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Por las diferentes circunstancias que llegan a nuestra vida, como el dolor o el sufrimiento o las tentaciones. Alguien diría eso, y eso pueda que tengan parte de razón. Y dicen, yo sé todo y reconozco lo que Cristo hizo por nosotros y es correcto lo que es Escrituras, pero déjeme decirle que hay hombres que somos duros de corazón y hombres que somos débiles en la carne y nos podemos apartar de Dios, ¿verdad? Es el pensamiento de muchos. No, yo soy cristiano, pero por mi dureza de corazón o mi debilidad de la carne puedo fallar y me separo de Dios. Y ante esta opinión es que el apóstol Pablo entra a mostrar que esto es imposible. ¿Por qué es imposible? No porque seamos fuertes y estemos sostenidos de la mano de nuestro Salvador, sino es imposible porque aquellos que el Padre perdonó, redimió y justificó, no se pueden soltar de la mano de su Salvador porque Él es el quien nos tiene cogidos. No nosotros a Él, sino Él nos tiene cogidos a Él. Porque déjeme decirle que si fuera por nosotros, nos hubiéramos soltado hace mucho rato. Si hubiera por nosotros, hace mucho tiempo nos soltábamos. ¿Por qué? Por las diferentes circunstancias que llevan nuestra vida diaria. Ya hubiéramos abandonado la fe, pero es imposible porque es Dios el que nos está sosteniendo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice en el siguiente versículo 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada. ¿Podrán las circunstancias difíciles que llegan a nuestra vida de cristiano zafarnos de Cristo? Pregunta el apóstol Pablo, ¿podrá todo esto separarnos de Cristo? Hermanos, Pablo sabía que no, porque él mismo es un testimonio vivo que ninguna situación adversa podrá separarnos del amor de Cristo. Dice el versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Hermanos, y esta es una verdad conocida, ¿verdad? Para nadie es un secreto que el sufrimiento en el creyente no es sorpresa. Para nadie es un secreto que sufrir por fe es normal en la vida del cristiano, es lo común. Pero este pasaje nos está diciendo que somos muertos por Él todo el tiempo, somos contados como ovejas que al matadero. Entonces, amados, esto no es algo nuevo para el Señor, el permitir que sus santos sean injustamente expuestos a la crueldad de los impíos. No es algo nuevo que tú sufras, que yo sufra, que el sufrimiento es en nuestra vida. No es una sorpresa para la vida del cristiano que nuestro Señor Jesucristo no lo haya dicho en sus bienaventuranzas. Que tenemos aflicción, pero que acordémonos que Él está con nosotros. Que nos va a decir que vamos a padecer persecución. ¿Por causa de la justicia? Que nos va a decir, hermanos, que contra nosotros va a venir toda clase de mentira, pero que nosotros debemos de gozarnos y alegrarnos porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, no importa cuál es el sufrimiento, sea cual sea, no nos podrá separar del amor de Dios. Por el contrario, estas tribulaciones, lejos de apartarnos del amor de Dios, lo que hacen es fundirnos cada vez más a Dios. Porque cuando tú estás en necesidad, es que buscas a Dios. Cuando estamos nosotros en necesidad, es que buscamos a Dios. Entonces, todos esos sufrimientos, en vez de apartarnos de Dios, nos tienen que acercar a Él, llevarnos cada día más a Él. Pero como vimos en el versículo 28, todas las cosas ayudan a bien conforme al propósito de Dios de hacernos a la imagen del Señor Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo puede decir que en todas estas cosas, en todos sus sufrimientos, somos más que vencedores. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por el contrario, de separarnos antes, nosotros tenemos que unir más al amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos da la capacidad
de soportarlas. Dios te da a ti y a mí la capacidad de soportarlas y mantenernos firmes en Él. No porque sea fuerte, sino, repito, porque Él nos tiene cogido en sus manos y nos hace fuerte, nos ha bendecido. ¿Por qué? Porque tiene un propósito en nuestro ser. Somos más que vencedores, no solo porque soportamos, sino porque resultan al final para nuestro bien todas estas consecuencias. Termina con una afirmación de seguridad de su salvación, versículo 38-39, y dice: por lo cual que estoy seguro, no es una posibilidad, o sea, por lo cual es algo que él está diciendo que está seguro, no es una posibilidad que nosotros tenemos, es algo que está en los cristianos, y no solamente en algunos, sino en todos los que han sido justificados, los que han sido predestinados para conocer a Cristo por medio de ¿qué? De la fe. ¿Qué dice el versículo 37 y 38? Dice: antes todas las cosas son más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, estoy seguro que ni la muerte, estoy seguro que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que estamos viviendo, ni lo que estamos por vivir, nos va a separar del amor de Cristo. No solamente lo que estamos padeciendo hoy, como iglesia, como familia, como comunidad, que estamos viendo el caos del mundo, no solamente por lo presente, sino que ni lo porvenir nos va a separar del amor de Cristo. Vamos a ver cosas peores, vamos a ver cosas peores, vamos a estar peor, pero ni eso nos va a separar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, el Señor nuestro. Entonces, hermanos, nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. A los que estamos unidos a Cristo, la promesa de Dios no es que el sufrimiento nos aflija, pero el sufrimiento no nos puede separar del amor de Dios. El apóstol Pablo quiso terminar esta carta, ese capítulo 8, dándole a nosotros los creyentes, a los hijos de Dios, la seguridad para que comencemos nosotros a vivir y a creer que la obra que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario no fue en vano. Porque si hubiera sido en vano, yo puedo manejarla. Yo puedo ser salvo cuando quiera y cuando no, puedo ser miserable. La pregunta es, si tú pierdes la salvación, ¿cuántas oportunidades tienes para volver a rescatar? Si tú pierdes la salvación hoy, ¿cuántas oportunidades más tienes para volverlas a recibir? Tendríamos, hermanos, que estar pensando, bueno, hoy voy a portarme bien para rescatar mi salvación. Pero si mañana perdón, otra vez la perdí. Y tenemos un borrador muy grande. Entonces, no es que como cristianos que somos salvos estamos libres de pecado. Eso no es un cristiano. Cristiano es el que diariamente lucha con el pecado. Y así como yo sé que tú y todos los cristianos estamos luchando diariamente con un pecado, pero solamente tenemos en nuestro corazón el convencimiento de que mi lucha salgo triunfante porque el Señor está conmigo. No por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Dios está haciendo y ya hizo por mí en el cruz del Calvario. De esta manera, ahora terminamos el capítulo 8 y damos gracias al apóstol Pablo por todo lo que nos ha enseñado. Y ojalá, verdad, que nos traiga a nuestro convencimiento lo que el Señor ha hecho y hizo con nosotros en el cruz del Calvario, y que de una vez por todas entendamos que la salvación que Él nos dio fue por gracia, misericordia y bondad, y que ni tú ni yo tenemos ni la fuerza, ni la potestad, ni la autoridad de meter mano para estar dentro o estar fuera. Oremos, hermanos.
Padre, te alabamos, Señor de los cielos, por tu palabra. Damos gracias a Dios porque ella nos enseña, Señor, nos exhorta, Dios nos enseña, Señor. Te pido, Dios de los cielos, Señor, que esta palabra que se compartió el día de hoy, Señor, traiga sanidad, Señor, a los corazones, Dios. Padre, que esta palabra que se compartió el día de hoy, Señor, sea para bendición, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Y quites de nosotros, Señor de los cielos, Señor, todo impedimento, Señor, que se levante para recibirla. Y que traiga, Señor, unanimidad en el cielo, Señor. Que todos podamos, Dios, Señor, andar en un espíritu de Dios. Y gracias, Dios, porque tú estás intercediendo, Señor, diariamente, Señor, e infinitamente, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos, Señor, en los cielos y te bendecimos. Colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús.